Hola y bienvenidos a la Aquelarre Cultural con su servidor José Ángel Contreras. José Fajardo. Yael Castro. ¿Así lo piensas dejar? Sí, hoy vengo así como de malas. No, no es cierto. Ok, muy bien. Como ya les habíamos comentado, somos un grupo de amigos que nos volvimos a reunir para tocar diferentes temas culturales. El día de hoy nos interesa llamar un tema que titulamos No juzgues a un autor por su portada. Sí, se oyeron bien, no es el dicho como ya lo conocen. Lo que queremos tocar en esta temática es un poco más literaria, es hablar de esos autores que a veces leemos o escuchamos sobre ellos y pensamos que son buenos o malos, y sin embargo, a la hora de checar su literatura, sus libros y demás, vemos que hay ciertas variaciones y nos encontramos con cosas que o son mejores o son más malas, ¿verdad? Uy, no, así que el chiste. O sea, ¿me vas a decir que están buenas las películas, mejores o qué? ¿O tú qué opinas, Fajardo? Pues, de hecho la idea surgió porque una vez estaba hablando con un amigo y me puse a reflexionar de que, por ejemplo, yo me involucré en la lectura hace poco, bueno, relativamente poco. Yo empecé a fomentarme la lectura desde que entré a la universidad. Ahora vas a decir que los programas de gobierno son funcionarios. No. O sea, toda mi vida que estuve en la primaria y secundaria nunca se me llegó a fomentar como tal la lectura. Fue hasta la universidad. Eso no pasa. Y fue por un amigo, o sea, no fue por un profesor que dijera, lee este libro. Fue un amigo que me recomendó un libro, me gustó y ya empecé a agarrar más libros. ¿Cuál fue tu primer libro? Primer libro fue, ¿cómo se llama? El psicoanalista, John Katzenbach. O sea, si te fijas que empezaste muy cabrón. Muy arriba, aprende a uno. Empecé con El Principito, ¿no? Una amiga me lo recomendó y fue lo primero que leí. Ese fue el segundo cuento que leí. Bueno, el segundo libro que leí y es de mis favoritos. Es muy genial. Yo empecé con El Periquillo Sarmiento. Con eso te digo todo. O sea, con el libro de primaria. Ya ves que regalaron los compilados y así. Pues con ese yo empecé. Literal. Y bueno, la idea fue porque, por ejemplo, empecé a leer a Edgar Allan Poe. Okay. Y su primer relato que leí fue Corazón delator. Y me fascinó. Seguí leyendo a Edgar Allan Poe y todos sus relatos me han gustado. Pero no he encontrado nada que supere Corazón delator. Y mi reflexión fue si es porque fue mi primera impresión. O sea, como fue lo primero que leí y fue lo primero que me encantó de él, siento que eso, como si fuera el efecto nostalgia, y pues surgió esta temática, ¿no? Fíjate que nada. Bueno, Sí, eso llega a influir que por ser tu primera lectura, Mira, si nos vamos a la base de impresiones, a mí, en mi punto personal de opinión, cuando yo voy a una librería, que son muy escasas las veces que voy a una librería, la verdad es que no soy tan lector, discúlpenme que nos estén escuchando, no soy tan lector, soy más de películas y más de música, es mi forma de interactuar con la cultura. Pero cuando llego a ir a una librería, si quiero comprar un libro, lo primero que busco es una portada atractiva y que me llame la atención. Pero precisamente va ligado al tema que estamos tratando. Es decir, en la portada puede venir algo muy padre y ya cuando te empiezas a adentrar es todo un rollo. ¿O tú qué piensas, Ángel? De hecho, ya entrando un poquito en este tema, inclusive yo también tuve la oportunidad de leer lo que es El psicoanalista de John Katzenbach. A mí me encantó el libro, la verdad es que es buenísimo. muy bueno. Entonces yo me empecé a guiar también por las portadas, por esta impresión, con respecto a otros libros también de su autoría, y pues basado, claro, en esa primera impresión de lo que es el psicoanalista. Yo también tenía títulos llamativos. Llamativos, así es. Sí, de hecho, yo el siguiente libro que compré se llama El Profesor. También me empezó a agradar, iba bien, nada más que, a mi opinión, la historia se hace repetitiva con respecto a lo que es el psicoanalista. Entonces... Concuerdo contigo, de hecho, yo también fue el primero que leí, como una novela como tal. Me encantó, también fue muy buena y dije, no, pues quiero leer más de este autor. Y bueno, en mi caso fue La chica de rojo, creo que se llamaba algo similar. sí. Y cuando entré en cuenta que era prácticamente lo mismo, y dije, no, yo esperaba algo diferente, pero era literalmente la misma historia.
Sí, pues sí, ahora sí que, como te digo, hay ocasiones en que eso pasa, pero también existen lados contrarios, ¿no? Hablando un poquito aquí de lo que dice Yael, que a lo mejor no es tan lector, hablando también cuestión de películas. Otro autor es este autor John Green, que es más de novelas para jóvenes. La más famosa es toda esa que hemos oído, Bajo la misma estrella. Sí. La verdad es que aquí yo creo que a ninguno de nosotros nos agrada, no sé Mira, qué opinión tenga. Te voy a dar mi punto de vista. O sea, yo cuando la vi, dije, respetando, ¿verdad?, también el punto de opinión de todos los que nos están escuchando, qué mamada. Yo dije, a mi punto de vista, ¿verdad? Discúlpenme, pero yo, o sea, en escena, yo soy más visual, ¿no? Y más de uno, yo creo que también lo es. Entonces, en lo visual dije, híjole, como que se queda corto conforme al libro. Al menos a mi punto de vista, a mí así se me hizo. En cuanto a, bueno, tengo muchas amigas, muchos conocidos, les ha gustado. Creo que para todo, y creo que ese es un tema muy específico, que también tiene que ver con lo de los escritores. Es decir, hay muchos escritores que en el libro no se quedan cortos. Es decir, dan todo de qué hablar, te dejan a la imaginación, abordan más en el tema, pero tú mismo vas haciendo ahora sí que la película en ti mismo. Sí. Pero ya cuando la abordan o llega un productor de cine y dice, ¿sabes qué? Quiero abordar este tema, este libro, está más cabrón. Yo pienso que está más cabrón porque algunos se han quedado cortos, a mi punto de vista, ¿verdad? No sé qué tanto ustedes lo vean. O ¿Qué libro a ti, por ejemplo, Fajardo, te ha gustado que lo han hecho bien en una película? Mira, dos cosas. Uno, sobre lo de... ¿Cómo se llama la película que era? Bajo la misma Bajo la misma estrella. Sí. No puedo opinar porque no he leído ni he visto la película, pero pues es algo que la verdad no me llama la atención, así que probablemente nunca lea ni vea. Y sobre adaptaciones, siento yo, por lo que he escuchado y lo muy poco que he leído, porque tampoco me lo... Necesariamente he dejado muchos libros pendientes. Soy de las personas que estoy leyendo un libro y en la mitad del libro ya compro otros 3. Entonces eres un lector ya, mi Fajardo. Ni tanto, porque siento yo que me falta mucho. Se ven bonitas en la repisa, ¿no? Me hace ver muy culto. Claro. Pero por lo poco que he visto, dicen que El Señor de los Anillos ha sido una muy buena adaptación de Sí, los es libros. muy buena. Le faltarán cosas, pero está muy bien representado. Sí, sin embargo, pues también ahora sí que se apegaron más a los libros, existe toda Sí. esta Supieron cuestión. resumirlo. Claro. Es lo que te iba a decir, o sea, yo por ejemplo, la primera vez que vi, o sea, la primera secuela de El Señor de los Anillos, yo creo que tendríamos ¿qué les gusta? Salió en el 2001, En la el primera. 2001. No, bueno, sí estábamos chicos, vaya. Sí, Entonces, sí. no necesitabas leer el libro como para imaginártelo y decir, cabrón, ¿a poco fue un libro antes de ser película? Entonces, esa facilidad que tuvo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, en la primera secuela, en la segunda y la tercera, fue impactante. A mi punto de vista, yo creo que ha sido de las películas más chingonas, a mi punto de vista, ¿verdad? De tomar en cuenta. De que fue el libro y luego lo pasaron a película. También hay casos contrarios, ¿no? Por ejemplo, esta película que sacaron recientemente de It. La verdad es que It, al menos de los 90, se me hace mucho mejor película que Sí, la adaptación de ahora. Sin embargo, dicen que también, la verdad no soy fan de Stephen King y no lo he leído, pero dicen que la versión inclusive en película de los 90 se queda corto a lo que es el libro. ¿No has visto cómo es el libro? No. Creo que son 2 Biblias pegadas. Así de grande. Sobre la película de It, yo no he leído el libro. He visto 2 películas. La primera, pues, sí me gustó. La nueva también me gustó, es buena. Pero yo iba con la intención de que me asustaran. No sucedió, pero como película así de palomeras, es buena película. O sea, tú la catalogas en una película palomera. ¿Palomeras? Sí. Fíjate nada más. Está haciendo llorar a Stephen King. Tengo entendido. No, si nos de hecho, está escuchando. creo que Stephen King Lo dijo. ha dicho que todas las adaptaciones que han hecho de sus libros no les gustan. Criticó mucho a El Resplandor, criticó mucho creo que sí criticó la de It.
No sé si la de Carrie, pero muchas películas que hicieron de sus libros las han criticado. Bueno, es que es un máster escribiendo, o sea, es una persona de las que te abruma, por así decirlo, y te lleva a donde él quiere llevarte, al final de cuentas. También pasa lo comentábamos antes de subir a grabar, con Guillermo del Toro. Ah, claro. Tú comentabas, Ángel. También un gran escritor y un gran cineasta. La verdad es que yo no sé en cuál área sea mejor. En ambas, en lo poco que he leído de sus libros y todas las películas que pues todos hemos visto, la verdad es que no hay a cuál irle. Es muy bueno en ambas cosas. Sin embargo, bueno, también retomando un poquito esta cuestión del autor y de juzgarlo por la portada, Sí, mucho podemos ver la cuestión de las películas y cómo Guillermo del Toro a veces nos hacemos una imagen de lo que va a escribir y pues va de la mano, o sea, lleva un buen ambiente y todo parejo, a diferencia, por ejemplo, de Stephen King, que él mismo dice que que las películas no son suyas, ¿verdad? Las películas no le llegan a lo que son sus libros. Hizo una película, de hecho, Stephen King. ¿Ah, sí? ¿Ah, ¿Cuál? sí? Él dirigió una, no me acuerdo cómo se llama, Star, no sé qué madres. Culerísima. Es que, Malísimo. Eso también les iba a plantear. Es decir, escritores dedíquense a escribir o directores dedíquense a dirigir. O bien lo mezclamos todo. Porque a mi punto de vista, zapatero a tus zapatos, ¿no? Al final Sí, de claro. cuentas, sí tienen esa beta o esa fibra artística, pero no es lo mismo. No es lo mismo escribir a dirigir. En el caso de Guillermo del Toro, sí, yo también concuerdo contigo, Ángel. Está muy cabrón Guillermo del Toro. Yo Tanto no como sabía- escribiendo como dirigiendo. Yo no sabía que escribía. ¿No sabes si escribía? No. Tienes que leer los libros, son Está muy muy buenos. bueno. Déjame acabar todos los pendientes que tengo. Y luego ya empiezas a leer. Luego ya empiezo a La leer. Constitución. De hecho, pues ya hablando de películas y todo esto, retomando a lo mejor lo que es Bajo la misma estrella, porque ya no me dejaron terminar el punto al que iba, ¿va? Perdón. Perdón, está bien. Por ejemplo, de él, las películas más sonadas fueron esas, o sea, Bajo la misma estrella, la de Ciudades de Papel, que no es tan sonada, y la de Cuando eres invisible, algo así. La verdad es que yo no soy fan de ninguna de esas películas. Si acaso la que más o menos me gusta es Ciudades de Papel, y no he tenido la oportunidad de leer los libros. La verdad es que con las películas ni se me antoja, hablando de juzgar al autor por la portada, ¿verdad? Pero los que he leído son dos de él, que fueron Buscando Alaska y El Teorema de Catherine. Y la verdad es que son muy buenos a comparación de lo que presentan las películas. ¿A ustedes les ha pasado algo así con algún autor? De que haya leído un libro que no me gustó, pero leí otro del mismo autor y me haya gustado. ¿Algo así? ¿O bien que viste alguna película, no te gustó y sin embargo tiene un libro muy bueno o algo así? Digo, No, fíjate que esa forma no. Sin embargo, he leído, por ejemplo, de hecho, regresando al Principito, ujú. es uno de mis cuentos favoritos. La verdad un poco me falta para poner una vitrina. Y vi una película que recién sacaron y me gustó. Cambiaron el final, lo hicieron un final más feliz que el Sí, cuento. sí. Pero les quedó bien. La verdad está muy padre la película, se les recomiendo. Al igual que el cuento. Y... ya sé. No, de hecho tampoco aplica. Ah, qué caray. porque ahora dejes así. ahora que lo pienso, también me gustó la película. Rápido y Furioso no fue el libro. ¿No? Hablando de cuentos, ¿ahora nos vas a cuentear o qué? No. Por ejemplo, yo primero vi la película El Resplandor. Ok. Me gustó la película. Es buena la película. Y luego me regalaron, fue de hecho ese primer libro de Stephen King que leí. Ok. Me lo regalaron y para mí el libro está muchísimo mejor, está buenísimo. De hecho me encanta mucho la transición, cómo te describe de una forma muy detallada cómo pasa la locura el padre, Jack Torrance, spoiler alert. Ah, sí. Cosa que en la película lo ves, pero no tan a fondo, o sea, nada más ves que está volviendo loco, pero no ves el trasfondo que tuvo que pasar para llegar ahí, porque te narra cómo sufrió en su infancia y cómo eso le va afectando. Y hay cosas que tampoco salen en la película, que en la novela te lo escribe de una forma tan genial, y se volvió... Nada más he leído 3 libros de Stephen King,
Ese fue el primero y es el que más me ha gustado. Ok. Y creo que nada más. Pues muy bien, oye. Ahora sí que, bueno, yo no he leído la verdad tanto de Stephen King. Yo al menos igual volvemos a lo mismo por lo que hay en las películas, pero no estoy tan afán o tan afín a lo que es Stephen King. Yo en cuanto a relatos igual de terror y de toda esta onda, he leído un poco más a Alan Poe. De hecho, Retomando a lo mejor lo que decías al principio, de hecho de Edgar Allan Poe, el mejor cuento o el que más me gusta a mí es el que más sonado, el más clásico, a lo mejor suena muy cliché, pero es la historia del cuervo. Ah, bueno. Sin embargo, pues por ejemplo en el caso de Edgar Allan Poe es de los autores que yo pienso que todos sus cuentos están al nivel. de hecho, es de mis autores favoritos. Pero para mí el que más me ha gustado es Corazón Delator. Corazón. Y ahí es donde entra lo mismo que mencionaba. No sé si es porque fue el primero que leí de él o porque en verdad es muy bueno. ¿Tú qué piensas, Jair? Pues yo opino que no puedo opinar mucho. No, sí, una disculpa a todos los que nos estén escuchando. Yo la mera verdad no los he leído. Pero opino que llamando la atención del lector conforme a los temas, los títulos, las portadas, pienso yo que sí puede haber un impacto. Es como, pues ahora sí que decía mi abuelo, que ojalá no se sientan con lo que les voy a comentar, ¿verdad? Ok, Pero ok. decía que las mujeres a veces son como los libros. Primero ves las portadas, ves lo bonito, pero cuando empiezas a vivir con ellas, empiezas a interactuarlas, a leerlas, ahí ya cambia la cosa. Traen una historia muy fundamentada, cambia la forma, cambia la temática y te llevan a otro lado, que ni siquiera esperabas. Pues a lo mejor también a veces eso es lo padre de los libros, ¿no? Exactamente, vivir, de hecho eso es lo padre de leer. Yo lo poco que he leído, por ejemplo, ha sido de Juan Rulfo, Pedro Páramo, ha sido como más narrativo, más esa especie de literatura, por así decirlo, que te eleva y te lleva a un lugar y te va mostrando la imagen. Yo insisto, yo soy más de imagen para que me ancle a un libro. Precisamente por eso no es que no leo tanto, porque soy muy dinámico. Ustedes me conocen. Sí, claro. No, nosotros, bueno, yo tampoco soy tan lector. De hecho, yo inclusive he pausado mucho mi lectura por el trabajo y todas estas ondas que ya comentábamos antes, ¿no? A veces el día a día no lo permite. Pero, pues bueno, hacemos lo que se puede, ¿no? Al final no queremos ser ese país que nos consideran que somos los que menos leemos. Yo soy en ese porcentaje. Que nos echamos medio libro al año nada más, ¿verdad? Gracias por referirte de mí de esa forma. Ya me retiro. Uy, qué sentidos, ¿eh? Me voy a llevar las caguamas, con permiso. Ya él es apto para todo público. No, pero sí estoy de acuerdo completamente. O sea, el libro, la facilidad perdón, no la facilidad, sino como la innovación, la parte de imaginación que te trae la lectura es fascinante. O sea, te lleva a otros estados y volvemos al tema principal, que es no te imaginas. O sea, escuchar un nombre que ya ha creado un autor, el nombre de un autor que ya ha creado bestseller, no sé si se le llama, disculpen mi inglés, dices, ok, tú como lector dices, ok, de seguro es bueno, pero ¿qué tal si no es bueno para ti? O sea, no te llama la atención, en gusto se rompen géneros, pero si algo es muy cierto es que la facilidad que tiene la lectura es que te eleva, o sea, te lleva ahí. Sí, alimenta tu imaginación. Exactamente, alimenta tu imaginación. Y bueno, pero no todos los autores. Sí, claro. De hecho, inclusive retomando a lo mejor esta parte de las películas y las impresiones y todo, yo creo que también a veces influye el que te guste más o no un libro, el estado de ánimo que estás pasando, ¿no? Ah, sí. Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo ahorita presente, al menos así recordando, perdonen si pronuncio mal el nombre del autor, Matías Malceau, el autor de La mecánica del corazón. Muy bueno. Por ahí inclusive está la película, spoiler, les cambia el final, ¿verdad? No, si la vas a contar. Cambia el final en la película, pero, por ejemplo, yo no soy tan fan, pese a que me gustan sus libros,
de la mecánica del corazón, pero a lo mejor porque también estaba en una faceta un tanto más melancólica, más donde no quería que siguieran rompiendo esperanzas como en este libro. Y la verdad es que inclusive también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Yo disfruto más del mismo autor, un libro que se llama El beso más pequeño. Es de mis favoritos, inclusive el libro. Y es de mis favoritos porque habla un poco más a como yo soy, ¿no? Más ilusión, más con respecto a lo que es mi forma de ser. Pues es que sí, eso es muy cierto, va conforme a la personalidad. Por ejemplo, a mí he leído un poquito más de desarrollo, Okay. en el área laboral y todo ese rollo, y tiene que ver mucho con la personalidad, sí es cierto. O sea, yo no me veo, por ejemplo, leyendo algo como que te gusta, o tú que me conoces más, ¿qué no leería yo? ¿Qué no leerías? ¿Quién sabe? Por ejemplo, de Stephen King a lo mejor te imagino leyéndolo, pero siento que se te haría más tedioso. Exactamente, o sea, necesito algo como que más dinámico, más que me lleve al hecho, que, o sea, sí puedo imaginarlo, sí lo puedo crear y todo el rollo, pero va más a mi personalidad como el dinamismo, o sea, como que más al fregadazo y es esto. Es más, es mi forma de ser, y sí es muy cierto, porque hay personas que literal son más meditativas, así como tú, y observan más el contexto y lo hilan más, o sea, tienen esa facilidad para hilar la historia, el campo, o sea, que no tiene nada que ver con mi forma de ser o con la forma de ser de Fajardo, por ejemplo. Sí, no, pues yo creo que Fajardo, inclusive tú me dirás sí o no, ¿verdad? Ajá. Tú lees libros donde se describe un poco más al personaje, cómo se narra, cómo va entrando en escena, cómo van existiendo todos esos cambios en él, toda esa narrativa más detallada de las cosas. Más, yo lo llamaría más detallada, más obsesiva, precisa, ¿no? Sí, más Es que exacta. depende mucho. En el relato, la redacción es más obsesiva. Es que depende mucho de los autores, porque, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Iván, que él, de hecho, es más lector que yo. Él ha leído más. Y me ha comentado que hay autores, tanto autores que se tardan 4 páginas en describirte un mueble, Sí. como hay sí. autores que son muy generales, que no le importa mucho el ambiente más, sino los personajes. En mi caso, he tenido la oportunidad de leer de esos dos tipos. Los dos me han gustado. Sí se hacen un poco más pesados más descriptivos. Ok, entonces, pero ¿tú qué prefieres? ¿Descriptivos, directos, que te indaguen más en el tema? O sea, que vayan de golpe o que te vayan llevando de a poco, de a poco. Porque ya quedamos que ya a él le gustan más directos, más dinámicos, más activos. A mí la verdad los descriptivos, te voy a ser honesto, me caen bien gordos. Siempre Es de lo que menos me gusta leer. Tampoco soy tan dinámico y tan directo como ya él, pero sí soy un poco más de algo que no te aviente una narrativa de 4 hojas. Pues es que yo no es algo que yo busco de un escritor. No me importa si es descriptivo, si es directo. Lo que me importa es la historia. En pocas palabras, soy un amante de la tragedia. Prefiero más leer cosas trágicas. Sí, o sea, no quiere decir que si leo un cuento feliz no me guste. Sí hay historias felices que me han gustado, pero siempre me gusta más lo trágico, porque es a veces más inesperado. Pero es más pegado a la realidad, si te fijas. De O sea, hecho, sí. en el mundo real, si trasladamos de los libros al mundo real, pues hay más tragedias que... O sea, ya todos son shakespearianos. Shakespearianos. Ándale. Eso es una realidad, Shakespeariano, o ¿no? sea, hay mucha... También yo por eso a veces sí estoy muy peleado con mucha literatura que es todo final feliz y todo muy padre. Y al final de cuentas todos vivieron felices para siempre. O sea, ese antiguo romanticismo de la literatura, sí estoy muy peleado, porque pues en la vida real a veces no hay final feliz. Pero pues ya depende mucho de la persona. Depende, eso es muy cierto. Lo que mencionabas tú, Ángel, o sea, Sí. depende de la personalidad de la persona. Depende del ¿te estado de cuentas? ánimo. Y del estado de ánimo más que nada. Yo creo que todo eso también, pues como dijimos, o sea, es lo que sienta la base de cuál es tu relato favorito. Por ejemplo, en tu caso, El corazón del actor, o sea, es más trágico, es más crudo, a diferencia de la mejor de a mí que me gusta El Cuervo, ¿no? De Edgar Allan Poe. Es un poco más poético, más ilusorio,
que bueno, es más mi personalidad, ¿verdad? Fíjate que si ya nos vamos a ese punto, por ejemplo, yo lo poco que he leído, lo que les comento, yo pienso que soy más de una lectura en cuanto a que te ancle a la cultura, a tu cultura, porque por ejemplo Juan Rulfo es muy mexicano, utiliza mucho arcaísmo Sí, sí, sí. en su redacción, en su narrativa. Entonces yo soy como más de cultura y lo liga mucho a ese aspecto histórico que es muy contundente, es muy de arcaísmos, muy de modismos, de ese tipo, y te va llevando, o sea, es descriptivo, porque te va describiendo la puerta, te va describiendo a la viejita que va entrando, que le vas diciendo, pero no sé cómo describirlo, quizás hasta me quede corto, y discúlpenme los que me estén escuchando, Claro, quizás hasta claro. me quedo corto al describirlo, porque es más específico, indaga más en la descripción, pero te llega. Yo soy como más de ese tipo. Es que sí tiene que ver con la personalidad. De hecho, me hace sentir mal porque... De hecho, he leído mucho... Bueno, he leído muchos libros, pero la mayoría son extranjeros. No. Nada más. Me retiro yo de aquí la segunda vez. Creo que el único libro, o bueno, es un cuento mexicano que he leído, se llama Pesadillas para cenar, pero ¿Pesadillas para cenar? ¿De quién? de José Madero. Ok. Me retiro. Esa fue la tercera vez. Sí, no... Bueno, apoya lo mexicano. Eso O sea, es lo bueno, sí. eso es lo importante. Pero hay de hecho mucho- sí me gustaría hablar un poco más. Es Bueno, hubo otro que se llama El Golpe, pero no me acuerdo si es mexicano o no. Sí es de habla hispana, pero no me acuerdo si es mexicano. Pero hablaba, es muy corto de hecho, y hablaba de un golpe de estado, pero sin violencia. Ok. Bueno, pues ahora sí que yo creo que ya tenemos tarea, ¿verdad? Sí, Porque pues, Leer algo escrito acá, aquí en México. acá ya él también, pues igual, a mí me dio en la torre. La verdad es que la mayoría de lo que he leído es Bueno, extranjero, mexicano. Pues no, la verdad es que lo más cercano es ese de Pedro Páramo. Coelho. Y no, no. Espérate, estamos hablando de buena literatura, no seas así. Perdón. igual respetamos, ¿verdad? A quien le guste Sí. Coelho, Sí. ¿verdad? Y esas mamás que diga ese tipo de literatura, está bien, no hay ningún problema, En gusto se rompen géneros, como ya les mencionaba. Claro, claro. Pero yo soy de la idea, bueno, ustedes me conocen, nacional, hashtag nacional, vaya. Sí, Big ya, Sky. ya saben, ya es literatura depresiva, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No. Sin caer así como que en los extremos, no. Pues también un autor muy sonado, pero no es mexicano, igual habla hispana, fue Gabriel García Márquez, ¿no? Ya. Inclusive ahorita que hablas de esta cuestión mexicana, él tiene un libro que se llama 100 años de soledad, que no sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Es muy bueno y habla de cómo es el mexicano, o sea, a lo mejor él no era mexicano hasta donde yo tengo entendido, Hasta donde yo tengo entendido tampoco. pero Coméntenos. les Que yo dijimos, sepa, no era- somos expertos. Coméntanos, que nos Que comenten. yo me acuerde, porque de hecho no lo investigué con un amigo. Creo que no era mexicano, pero tuvo nacionalidad. Porque vivió aquí tuvo un la chingo de nacionalidad. tiempo. Sí, de que sí vivió aquí sí lo sabía, pero yo sabía que no es originario de aquí, no sabía que había tenido nacionalidad. Que yo sepa, no sé, no me acuerdo también. Ah, ok, bueno, queda Bueno, pendiente. no sé. Pero por ejemplo ese libro de 100 años de soledad a mí se me hace muy bueno. Inclusive tiene mucha literatura buena, pero es de este estilo, como comenta Yael, más de su estilo. Por eso la verdad no he leído tanto de él. A mí se me hace un poco más tedioso, pero sí es descriptivo, es una historia muy buena. La verdad yo no le demerito nada al autor. Tiene mucho que ofrecer, es muy bueno. Tiene muy buenas historias. Yo, la verdad, ahorita voy a sonar a Yael, pero por ejemplo, yo me he aventado la película de una muerte, como una muerte preanunciada, algo así, que también está basada en un libro de él y también es muy buena, igual que 100 años de soledad. O sea, la verdad, lo poco que sé de su literatura es muy, muy buena también. ¿De qué habla 100 años de soledad? O 100 bueno, años. como algo así. Pues de 100 años de soledad, cabrón. No, la mera verdad, no. Algo así muy general. Muy general, habla de cómo es el mexicano. De hecho, en mi opinión es inclusive Crudo. muy parecido al libro que se llama La psicología del mexicano, Ah, ok, ya. pero es más digerible. La verdad es que Gabriel García Márquez lo hace más digerible porque lo hace de forma literaria.
A diferencia de la psicología del mexicano, que son dos Bueno, compendios grandes de literatura. No, y aparte es como más como una descripción de un perfil del mexicano. Exacto. Me acuerdo que decía el vulgarcito o algo así, me acuerdo que decía. Ándale, sí. Y te describe, así literal. Es esta determinada persona que vive en los suburbios, que fue el que vino. O sea, es como más como estilo Una enciclopedia. OMS, vaya. Sí. Más de la OMS, DSM. Estamos leyendo un Sí. DSM, un libro de medicina. O donde- sea, más descriptivo. Yo pienso que no he tenido el gusto de leer 100 años de soledad. Disculpen, no se me vengan encima. Pero estoy comprometido a leer ya más. Eso es seguro. Ok, muy Sí. bien. Bueno, y hablando ahora sí que de todas estas temáticas, ya tocamos diferentes libros, diferentes autores. Los más usuales, vaya. Los más usuales. También hay que recalcar eso, perdón que te interrumpa. Ángel. No, sí, adelante. Hay que recalcar eso a los que nos estén escuchando. No somos expertos en el tema. Hay que aclarar. Estamos tomando los autores que más son relevantes, o sea, los que... Pues los que conocemos. Conocemos, exactamente, o sea, son como que los que más escuchamos. Al final de cuentas, no somos tan lectores. Claro, bueno, yo claro. al menos yo no, en lo particular no tanto, pero también comprendan eso. No somos expertos, no nos vayan a tragar. Inclusive, pues si les gusta el tema, si de verdad les agrada y todo esta onda, a futuro podemos empezar a traer invitados. Y por ejemplo, acá el amigo de mi amigo, vaya la redundancia, de aquí Fajardo, Iván, yo lo conozco, él estudió pues literatura literalmente, entonces él es más estudiado en estas ondas, ¿no? Un día tratar con él. Sí, igual, yo conozco ahí un círculo de lectura, conocidos, ¿verdad? Claro. Que son autores, precisamente de la CDMX, de varios libros. Igual los podemos invitar, ver si les llama la atención, igual sería bueno que nos lo comentaran. Claro, ahora sí que estamos tocando los diferentes puntos de cultura, viendo qué es lo que más les agrada, lo que vamos comentando, y pues al final queremos hablar de todo eso que conocemos, que hemos llevado a cabo. Pero bueno, retomando este tema principal, que era de no juzgar a un autor por su portada, ¿ustedes qué pensarían que influye para leer o no a un autor, no? Buena pregunta, A ustedes, bueno, por ejemplo, ahorita a mí se me ocurre así al aire, ¿va? Esta cuestión de las películas, ¿no? Porque influye muchísimo, o sea, a veces vemos primero la película, y más ahorita que estamos menos acostumbrados a leer, yo me incluyo, la verdad. A veces es, ¿para qué lees? Ya está el libro, ¿no? Ya está la película. Ah, sí. Sí, así pasa, sí es cierto, Fíjate que yo lo he comentado desde un inicio. Yo soy más visual. Puede no ser renombrado el autor, pero si tengo una buena portada encima, me llama la atención, y un buen título captura mi atención y digo, ok, ahí va. Ahora, no sé, eso sí no depende de cómo está el contenido. Claro. Bueno, por ejemplo, ahorita que tú mencionas eso, ¿no? Tú eres más visual, más de las películas. Sí. ¿Alguna película te ha llevado a leer un libro? Fíjate que hasta el momento creo que ninguna. No. Ninguna. Es que ese es el problema. A ver. A ver. No, que termine ya. No, o sea, yo iba a decir que a los que estamos acostumbrados a ser más visuales, nos cuesta trabajo sentarnos a leer un libro. Visuales y kinestésicos nos cuesta mucho trabajo. Estoy más seguro que más de uno se ha de identificar conmigo, a mi punto de vista. ¿Tú qué piensas, Fajardo? Así. No como tal una película, Ajá. pero sí 2 videojuegos. Caray. Ya salió el millennial, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que se llama Spec Ops The Line. Ajá. Y ese juego está inspirado en un libro que se llama El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Es un libro ya viejo. De hecho, te explica de las colonias inglesas cuando llegan a África y hacen su desmadre. Sí está algo pesado, pero es muy bueno. Habla de cómo ¿cómo se dice los que navegan? ¿Colonizador? No es un colonizador, ¿Un explorador? es dueño de un barco. ¿Su pirata? ¿Una navegante? Sí, Ajá, sí. sí. Un Navegante. capitán. Un capitán, te cuenta su historia, que creo que se llama, si no me acuerdo, se llama Maslow. De niño sueña con navegar.
crece, compra un barco y la colonia inglesa le dice, ¿sabes qué? Ocupamos gente que transporte recursos a África para colonizar. Y te cuenta la historia de cómo vive toda esa experiencia, ¿no? Y en el transcurso, cuando está en África, escucha rumores de un tal kurdo, creo que se llama kurdo, un colonizador, que de puros leyendas y mitos lo tienen como el mejor hombre, el mejor colonizador, que el más chingón y demás. Y conforme va avanzando e intentando llegar a él, se va idealizando demasiado con esa persona, y cuando llega a conocer, el tipo ya estaba loco. Spoiler alert. Muy bien. Bueno, ya les arruiné el libro. bueno, sí. Pero habla mucho, casi siempre te está contando cómo se vivía en esa época, cómo eran los esclavos y demás. Pero sí maneja un tema muy interesante. Ese es uno. Y el otro es La Divina Comedia, de Dante Alighieri. De hecho, a eso iba, oye. Yo tenía esa duda. El juego sí tiene que ver con el libro. Porque, por ejemplo, hablando del videojuego de Dante, la verdad es que muchas escenas y muchas cosas se alejan de lo que es la Divina Comedia. Espera. Te voy a interrumpir. Yo creo que ese es tema para otro episodio. Por lo mismo de que hay mucho videojuego que está muy bueno y estructurado en historia. Sí, de hecho Inclusive sí. Assassin's Creed, o sea, Así es. toma diferentes épocas de la historia. A mi punto de vista, no sé. Discúlpenme que coarte, ¿verdad? Su No imaginación. está bien. No, claro. Y toda De la hecho, narración. si surgen temas, está bien para... Creo que sería una buena idea, no sé, igual nos pueden comentar, ¿verdad? Sí. Claro, ya vamos haciendo una lista, va. Vamos a hacer una lista. Ya tenemos dos temas pendientes. Pero hilando el tema. Claro. De lo que preguntabas, sí, porque prácticamente de hecho no es una novela, es un poema enorme, La Divina Comedia. Sí, claro. Pero prácticamente te va describiendo, pues sí, en los círculos del infierno. Prácticamente el juego sí te los traslada ya de forma visual. Ya que a lo mejor Dante tenga una voz, eso pues a lo mejor ya no. Pero ya es más por el juego. Pero en cuestión de escenografía, por así decirlo, sí es como... Ok. Ahora, volvemos al mismo punto. Y es un poema muy pesado. Volvemos al mismo punto, o sea, es visual al final de cuentas. Sí. Bueno, ya sentando este tema para, como dijo Yael, o sea, y tiene toda la razón, no irnos a divagar tanto. El tema al final es que no juzgues a un autor por el primer libro, ¿no? Que tú leas. ¿Ustedes qué consejos darían para seleccionar un tipo de lectura? Híjole. Digo, así me gustaría a mí cerrar, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, yo les recomendaría que sí, que a veces no se queden nada más con las películas, con lo visual, sino que si les gustó y todo, usualmente al menos la mayoría hemos concordado siempre, que el libro es mejor que la película. Eso es lo que yo diría, ¿va? Por ejemplo, yo les comentaba de John Green y Bajo la misma estrella. Yo el libro la verdad no lo he leído, pero el teorema de Catherine y lo que es Alaska, Buscando Alaska, son buenos. O La mecánica del corazón, ahí bueno, primero leí el libro, luego vi la película, pero también la película es buena y el libro considero que es mejor, ¿no? Y eso te da la apertura a leer más sobre el autor, que lamento informarles, también pasa al revés, como con John Katzbach y el Sí. psicoanalista. Sí, Al menos aquí concordamos en que quedamos decepcionados. Sí. Pero, ¿ustedes qué piensan? Pues sí, a veces es mejor el libro que la película, o he llegado a ver casos que es mejor la película que el libro, inclusive que un libro es mejor que un videojuego. Llegué a leer una novela de Halo y me emocionó mucho más que el propio videojuego. Te meten más en los personajes. Pero es muy difícil recomendar libros. De hecho, me han dicho que no está bien decirle a una persona, lee este libro, tienes que leer este libro. No sé, de hecho no se debería de hacer eso. Ok, ¿ese es tu consejo? No hostiguen a los demás a leer. Sí, o sea, sí puedes decirle, siento yo que sí puedes decirle, este libro a mí me gustó. Ya lee, pinche burro. Este libro sí me gustó. Si te llama la atención, puedes leerlo, pero no estar hostigando. Ok. Pero recomendar, híjole, si eres amante del horror,
Sí te recomiendo Edgar Allan Poe. Es muy bueno, la verdad, está muy padre como escribe. Si quieres algo ligero, El Principito es un buen cuento para empezar. Claro. Es muy Que son los recomendable. básicos, ¿no? Sí, es O sea, básico. estamos seguros, aquí los tres, que literatura hay de sobra. Sí, y de las claro. dos vertientes debe de haber un mar de autores muy buenos. Yo digo que primero identifiques tu género. Así es. De hecho, si eres visual y te gustan ver películas de terror, busca libros de terror. De hecho, inclusive hay novelas visuales, ¿no? Sí. Donde ya, a lo mejor dejando de que sean algunas, o la mayoría para niños, hay novelas visuales donde están las imágenes y te van narrando una historia. Así es. Pues de hecho el de José tiene imágenes. Pues yo bueno, en mi opinión, ¿verdad? Para recomendar que lean, sería identificar qué te llama la atención. Ujú. Te tiene que gustar. O sea, yo soy de esa idea de que, por ejemplo, ya que se viene próximamente Navidad, ya te regalaron un libro. Pero pues, güey, o sea, si no tiene nada que ver conmigo, ni madre es que lo voy a leer, ni a putazos. Discúlpenme la palabra, ¿verdad? Pero ni a putazos lo leo. O sea, no, porque no tiene nada que ver con lo que yo soy o lo que me llama la atención. Yo pienso que es un pilar fundamental. Es decir, que te llame la atención primero y que vaya en base a lo que tú andas buscando y indagar. Por ejemplo, en estudiantes, que Sí. es cuando una etapa en la que más lees, por así decirlo. Bueno, a mí me pasó, ¿verdad? Leía más en la universidad. Pues leer conforme lo que te va llamando, que tienes curiosidad, o que te vayan encargando en la universidad también, o que te vayas hilando conforme al género, también tiene mucho que ver. Si tú eres una persona curiosa, entonces vete perfilando a libros muy curiosos, que incentiven esa curiosidad. Hay de todos sabores y colores, vaya. Sí, de hecho. Claro, No necesariamente tiene que ser novelas, cuentos. Pero puede sí, ser- a huevo te tiene que gustar. Sí, o sea, puede ser un libro de historia, un libro de informática. Por ejemplo, con Yael, sé que en diciembre te podría regalar un libro que se llame 101 canciones que escuchar antes de morir. Ándale. Claro, muy bien. Entonces, bueno, ya para terminar, así dejamos nuestros puntos, porque ahora sí son muy variados. Sí. A diferencia del Son muy podcast diversos. anterior, aquí cada quien tiene su opinión, su interacción con los libros. Yo creo que como cada persona, Sí. y pues bueno, son nuestras opiniones, nuestro sentir y nuestro hacer en lo que hemos llevado con la literatura. Igual, perdona que te interrumpa, Sí. Eso es muy cierto. Yo te puedo recomendar un libro y podemos estar en la misma sintonía y decir, ¿sabes qué? A mí me dio el significado de esto. Pero tú lo lees y dices, no, ni madres, no tiene nada que ver con eso. Sí, claro. O sea, nada más para hacer como el hincapié en eso, o sea, va dependiendo del gusto y de la persona. Sí, Bueno, más que nada. pero quedamos de recomendar siempre al terminar nuestro programa algo que a nosotros nos haya agradado. Ya oyeron nuestras perspectivas, ya cada quien decidirá a quién hacerle caso o si ignorarnos a los tres. Sí, también. ¿Qué libro recomendarías tú, Yael? Pues de los que he leído, no puedo recomendar algo que no he leído. Claro, Al final de claro. cuentas. Recomendaría Juan Rulfo, Pedro Páramo, Muy ese bueno. de lleno directamente. ¿Tú, Fajardo? Yo les diré, si buscan algo de terror u horror, les recomendaría Corazón del Ator de Edgar Allan Poe. No, La Casa de Usher. ¿La casa de Usher? Sí, La Casa de Usher de Edgar Allan Poe. Bueno, y yo les recomendaría, como falta aquí algo romántico, ¿va? Algo más de esa onda. Uy, perdón. Crepúsculo. Que pase sin bandera, por favor. Luna Nueva. Que pase No, sin no, ¿qué bandera, pasó? vaya. Yo les recomendaría El beso más pequeño de Matías Marcelo. Y bueno, como va a ser nuestro sello, somos nosotros, hay que recomendar una canción con respecto a la temática. Fajardo, ¿te toca? Bueno, tenía pensado 2 canciones, pero siento que una buena sería una de José Madero, Ujú. que se llama Literatura Rusa. Ok. Es una canción que en el video musical, de hecho, está inspirado en un cuento de Stephen King, y pues igual la canción está padre. Bueno, los dejamos con un pequeño pedazo de esta canción y hasta el próximo podcast. Nos vemos. Adiós. Cerca, pegada